Eh, ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Pues es ingresar a Classroom, como les comentaba la última vez. Y en su caso, ¿verdad? Ustedes ya aquí nos aparece calificaciones. Ya más zona ya no va a haber, o sea, hay un laboratorio de informes, pero ya no lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Ustedes, o sea, lo que se entregó, como les decía, por el tiempo que tenemos para entregar y cerrar zonas. Eh, Vamos a ver, adicionalmente a eso hay dos charlas, ¿verdad? Ustedes, hay dos charlas. Bueno, no son dos charlas, es la misma. Entonces tenemos que estas charlas básicamente van a ser casi de carácter obligatorio, ¿verdad? Si ustedes no pueden asistir, de igual forma va a haber otra charla más, ¿verdad? Que esa sí va a ser súper obligatoria, pero estas son por la facultad. Dice que para el miércoles 26 de abril, en horario de 6 a 20 horas, y se da por la plataforma Zoom de la Facultad de Ciencias Económicas, se llevará a cabo la, eh, la charla, ¿verdad? Esta es una charla que todos los años se da, que está a cargo del Instituto de Contadores Públicos y Auditores, o el ISPA, dirigida a los estudiantes de auditoría, ¿verdad? Que pues a veces, pues lo da un miembro del Instituto ISPA, ¿verdad? Eh, y si usted no puede el miércoles, ¿verdad? No hay ningún problema, usted se puede conectar el jueves 27 en horario de 6 a 8 y siempre utilizando la plataforma Zoom de la facultad, ¿verdad? Ustedes, se realizará esta conferencia. Los enlaces nos lo van a llegar con el tiempo y yo se los voy a hacer llegar. Esto es por parte de coordinación. Entonces, para que ustedes organicen su agenda en la semana, si usted no se puede, eh, si usted no se puede conectar el 26 de abril, que sería el miércoles, se puede conectar el jueves 27 de abril, ¿sí? La idea es que, pues, que estuvieran también alumnos del plan de fin de semana el miércoles, ¿verdad? Y los que no pudieron el miércoles, el jueves. Pero la idea es que participen. ¿De qué es esta charla? Como les decía, es el tema más importante del examen, que es la parte de exámenes, ¿verdad? O sea, la parte de informes, que es la que vamos a iniciar el día de hoy. Bueno. Bueno, estábamos viendo las calificaciones, entonces, en su caso, ¿verdad? Ustedes pueden ingresar a su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Adelaida. Y el Zoom, o perdón, el Classroom, debería aparecerles así, ¿verdad? Por ejemplo, dice, propiedad planta de equipo, no la entregó, laboratorio de inventario sí la entregó, práctica sí la entregó, y así, ¿verdad? El respaldo de segundo parcial, pues eso no, bueno, solo para algunos, ¿verdad? Que sí la entregaron, y la lista de grupos también, que solo algunos la entregaron, o sea, no es parte de su zona. Pero entonces, por ejemplo, tenemos eh, una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco laboratorios, o sea, ¿sí? Cada laboratorio, aquí dice uno, vamos a ver, pero sería, tenemos vamos a ver, tenemos laboratorio de propiedad planta de equipo, laboratorio de inventarios, son dos, cuentas por cobrar, circularización de saldos, que fue una investigación, y laboratorio 1, 5. Entonces, si usted entregó las cinco cosas, pues 10 puntos dividido a 5 valen 2 puntos. Entonces, por ejemplo, aquí, a pesar de que aquí se les colocó 1, pues aquí tenemos 2, 4, 6 puntos de la zona de laboratorios. La primera parte de la práctica vale 5 netos y la entrega de la otra práctica va a valer 5 netos, ¿verdad? Entonces con eso tendrían los 20 puntos. Ya hoy por la tarde vamos a tener consolidados los laboratorios, ya las notas por ahí andan, pues ya Ever se desveló ahí haciendo, calificando y unificando notas. Eh, la idea es que ustedes tengan la transparencia de cómo se les calificó. La idea también es que ustedes sepan cómo se les está revisando los laboratorios, qué evaluación tienen los laboratorios,
Y como les digo, ustedes ya ahorita pueden ingresar al Classroom, ¿verdad? Porque todo está revisado ya, entonces ya ustedes ya saben, si eran 5 laboratorios, entregó 4, tiene 8 puntos, entregó 3, tiene 6 puntos, entregó 2, 4 puntos, entregó solo uno, tiene 2 puntos. Nuestro mayor reto, digamos, ahorita es los que estuvieron un rato en el salón 211, después en el 215, pero eso ya es un tema de unificación de datos y ya, pues, esta semana, más básicamente, y el próximo sábado todavía, bueno, la idea es que ustedes durante la semana puedan solventar eso, ¿va? De decir, mire, fíjese que yo entregué esto y estarse apoyando mucho con Ever, porque una vez cerrada la plataforma de calificaciones, ya no hay, ¿verdad? Ustedes, ya no hay revisiones, ya no hay, mire, Lick me lo acepta, ya no hay nada. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el tema de la opinión, básicamente, la opinión y el informe como tal, ¿verdad? Ustedes. Bien, básicamente la opinión del auditor, que es todo el fin, o sea, si nosotros, permítanme ustedes, porque también vamos a grabar esto. Se les olvida decir, Malik, no he grabado la clase. Estaban diciendo de las notas, ¿va? Ustedes, pero estaban diciendo que el sitio se había vuelto a caer, pero no sé qué tan cierto sea, porque dice disponible en ingreso a partir de la medianoche, pero de qué día, de qué fecha, no dice, ¿va? Ustedes, entonces también seguimos con esa parte bloqueada, por eso digo, hoy en la tarde estamos terminando de consolidar todos los reportes y para que ustedes no estén a ciegas, les vamos a compartir, bien, ya sea hoy por la noche o mañana en la noche a más tardar, les vamos a compartir un Excel ya con sus notas integradas. Gracias, licenciado. Ok, entonces volvamos a lo que nos interesa. Si nosotros vemos, ¿verdad? Ustedes, como una ruta, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes me dijeran, mire, que es una auditoría, pues nosotros tendríamos una línea recta en donde, pues, el primer paso, ¿verdad? Ustedes, de esta auditoría sería, pues, la propuesta como tal, ¿verdad? Ustedes, o sea, ustedes vienen, inician con una propuesta. O sea, es decir, nos contacta el cliente, hay una propuesta, esta se puede aceptar o no. Esta se puede aceptar o rechazar. ¿Sí? Tienen y ustedes les aceptan la propuesta, o sea, es decir, sí vamos hacia adelante. Entonces, ¿qué corresponde después de que le acepte la propuesta? Corresponde hacer la planificación de la auditoría. ¿Qué hizo una planificación de la auditoría? ¿Qué le corresponde? Le corresponden, por ejemplo, visitas preliminares, ¿verdad? Obviamente, aquí hubieron visitas. O sea, no es que eso sea lo final, pero por ejemplo, aquí ya hubo una, o sea, entre la propuesta y la planificación, por lo menos hay una visita preliminar, donde usted por lo menos fue a la empresa y conoce un poquito de la empresa. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque usted conoce la empresa a través de la NIA 315, conoce el entorno de la empresa, y se anima y dice, bueno, hay que hacer una planificación de la auditoría. O sea, es lo que decimos, acepta también el encargo. Luego que hay una planificación de la auditoría, pues está el tema de los papeles de trabajo. O sea, es decir, ya empiezan las ejecución
de la auditoría. O sea, es decir, la NIA 500. Y obviamente, entre aquí hasta acá, pues usted va a tener todos los procedimientos de la auditoría. Yo creo que ejecución va con doble C. ¿Sí? O sea, iniciamos la ejecución. ¿Y cuáles son esos procedimientos de auditoría? Por ejemplo, papeles de trabajo, pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento, circularización de saldos. Eso es una auditoría, una ruta de auditoría, si lo quieren ver así. ¿Y para qué se hace todo esto? Para llegar al fin principal, que es emitir una opinión. Pero emitir una opinión, usted puede decir, mire, la selección va a perder contra Argentina. Eso es emitir una opinión. Libre libertad del pensamiento. Este es artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala. Usted puede decir, mire, emitir cualquier tipo de opinión, pero, o sea, opinar es hablar algo, ¿sí? Pero ¿por qué emitimos una opinión? Para garantizar la razonabilidad de los estados financieros. O sea, al final lo que nos interesa es tener una razonabilidad, emitir una opinión para la razonabilidad de los estados financieros. Bueno, habiendo dicho esto, ¿verdad? En las normas nos habla de la NIA 700. Pero ojo con esto, porque la NIA 700 viene y dice, mire, los auditores, ¿verdad ustedes? O en este caso el auditor como tal va a emitir una formación de la opinión. O sea, ya tiene todo incluido. Eso está en la NIA 700. Hoy vamos a repasar como que el modelo del informe. Entonces, mira, esta NIA 700 trata sobre qué responsabilidad tenemos nosotros para formarnos la opinión. O sea, es decir, no solo llegar y decirle, mire, dele una opinión limpia, dele una opinión con salvedad, o dele una opinión adversa. Se supone que usted como auditor tiene que evaluar toda la ruta, o sea, tiene que evaluar qué sucedió desde la visita preliminar, que si se cumplió o no se cumplió la planificación de la auditoría, si cuando usted estaba haciendo sus papeles de trabajo pudo realizar sus pruebas de sustantivas, pudo realizar sus pruebas de cumplimiento, pudo realizar los cálculos y recálculos, pudo enviar circularización de saldos, tuvo acceso a la información. O sea, hay que evaluar todo el parámetro. O sea, por eso nosotros también le llamamos trabajo de gabinete. ¿Por qué? Porque se reúne todo el equipo de auditoría y empiezan a evaluar, ya sea individualmente o globalmente, todas las incorrecciones que se encuentran. Y cuando hablamos de incorrecciones, hablamos de ajustes, ¿verdad? O sea, obviamente, si se encontró un ajuste, si no hay otro ajuste, si se acepta o no acepta con la administración. Entonces, antes de emitir la opinión, yo tengo que hacer algo bien importante también, ¿sí? Es decir, yo voy con la administración y hay una reunión previa a emitir. ¿Sí? Entonces yo me reúno con la administración antes de emitir esta opinión y de eso depende si la administración me acepta o no los ajustes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pues es claro, a ustedes, todas las niñas fueron creadas para algo bien importante. La formación de una opinión sobre los estados financieros, evaluada las conclusiones, obviamente si la evidencia fue suficiente y adecuada, y que esa expresión de la opinión sea por un informe escrito.
Entonces, bien importante, va ustedes, nosotros tenemos que hacerlo a un informe. Realmente todas las NIAs 700, todas las NIAs, o sea, todas las NIAs, no hace una separación como tal. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Que por costumbre de la USAC, o pongámosle acá, ¿va? Ustedes, por costumbre, no sé si en el medio también, o porque nuestros colegas más viejitos así le llaman, porque si ustedes ven la NIA, dice formación de una opinión en un informe, ¿sí? Pero para efectos de costumbre en la facultad, o sea, no es porque esté en NIP o en NIAS, sino por costumbre de la Facultad de Ciencias Económicas, el informe corto, bueno, empecemos por el dictamen. El dictamen es la opinión. El informe, hay un informe corto que lleva el dictamen. Informe corto contiene dictamen, estados financieros y notas a los estados financieros. Y también existe otro que se llama informe largo. Va a tener algo que se llama dictamen, o sea, lo mismo. Va a llevar los estados financieros. Va a llevar las notas. Va a llevar informe de auditoría interna. Y otros informes. ¿Estamos? Pues eso es por costumbre a ustedes, no por que lo diga la NIA, sino ya hay una, no sé llamarlo a ustedes, pero ya así lo han trabajado siempre y así lo siguen trabajando, inclusive va ustedes, eh, no sé si en las NAGAS, que son las antes de las NIAS, las NAGAS eran las normas de auditoría generalmente aceptado, no sé si las NAGAS tenían esta separación. Pero, por ejemplo, en tutorías efectivas que apoyamos a alumnos de otras universidades, yo tenía alumnos de Huehuetenango y de Shela, y esta misma estructura, a pesar de que eran de la Mariano y de la Marroquín, tenían esta misma estructura. O sea, ellos me decían, mire, esa misma estructura utilizamos nosotros. Entonces nosotros le decíamos, mire, ¿por qué no le pregunta a su licenciado por qué utiliza esa estructura a ustedes? O pregúntele, ¿verdad? O sea, tenemos dudas por qué ellos utilizan esto, cuando efectivamente en las normas, en ningún lado de la norma, habla sobre informe corto o informe largo. A ustedes eso no lo habla. En la facultad se empezó a utilizar, realmente no sé si todavía vive la licenciada, se llama licenciada Esperancita Gómez, tenía un libro de auditoría, de procedimientos de auditoría, antes de perdón, imagínense. Pero esta licenciada, ¿saben cuál era su método de calificación? Agarraba todos los exámenes, toditos. O sea, decía, miren, aquí están los 200, 150 exámenes de auditoría 3, por ejemplo. Agarraba todos los exámenes y los tiraba a ustedes al aire y caían en el escritorio. Los que quedaban en el escritorio ganaban el curso y los que caían en el suelo perdían el curso.
Ese era su método de calificación enfrente de toda la clase, ¿va usted? Pero era muy estricta, ¿va ustedes? Por eso digo, ya se retiró de la docencia, de la San Carlos ya no da clases, ¿va ustedes? Pero quedó esa su leyenda, ¿va ustedes? Esa... Así dicen, ¿va ustedes? No sé, ¿va ustedes? No es un mito ese. No, sí, sí, pasó, ¿va ustedes? No, sí, sí, pasaba, ustedes. Ahorita somos más dulces, ¿verdad? Ustedes. De hecho, platicábamos con un colega que trabaja en la empresa donde yo trabajo y le decía, mira, eh, vos estás cerrando, o sea, ya le está cerrando, yo creo que se graduó de la maestría. Eh, no recuerdo si ya cerró o este año se gradúa, realmente no recuerdo. Pero le digo, mira, vos, yo te he escuchado hablar las charlas de impuestos, vos sos el sugerente regional de impuestos. Eso quiere decir que lleva los impuestos de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, lleva impuestos regionales. Y le digo, imagínate el conocimiento que vos tenés. Digo. O sea, no solo llevar los impuestos, y no son de empresas chiquitas, le digo, o sea, es de llevar de los impuestos de Walmart, le digo, o sea, obviamente hay un equipo de impuestos regionales, le digo yo, pero imagínate, le digo, el conocimiento de impuestos, no solo tenés que limitarte a los impuestos de Guatemala, sino tenés que saber los de los otros 4 países más. Y en las maestrías eso no te lo enseñan, le digo. Y me decía, mira vos, es que sí, me dice, mira, yo sí me gustaría dar clases, tal vez no a nivel de licenciatura, pero a nivel de maestrías, pero porque no sé, me dice, mira vos, hay licenciados que no daban clases y se creen todopoderosos. O sea, uno, cuando yo era estudiante, porque aquí también es San Carlista, uno tenía que andar atrás del licenciado. Mire, licenciado, me regala un minuto de su tiempo, ¿me puede explicar esto? O, mire, licenciado, o sea que, y nunca tenían tiempo para uno, me dice. Y a veces uno quiere, no sé, me dice, tal vez solo medio que le expliquen algún tema de investigación o algo. Y no sé, se creen omnipresentes, omni no sé qué, me dice, y no se les puede ni hablar, ¿va? Ustedes. Y creo que ya muchos de los licenciados que vemos ahora, pues es un poquito más abierto a ustedes. Pues tenemos, en nuestro caso, pues tenemos el WhatsApp, ha habido confianza con ustedes, varias cosas, va ustedes, pero sí, va ustedes, antes estudiar era, no sé, era más pena que estudiar, va ustedes, no sé si era más como castigo, lo veía uno. Así era porque yo quiero graduarme y era más como que los licenciados quieren que yo pierda y por ego voy a ganar. No sé, yo así percibía antes, ¿verdad? Ustedes, no sé, pero ustedes son alumnos, ustedes sabrán si, cómo lo han percibido. En estos, ¿qué? 3 años que van estudiando. A efecto de la NIA, pues hay ciertas pues, definiciones que ustedes tienen que saber. Estados financieros con fines generales, o sea, ¿qué significa un fin general? Los estados financieros se preparan de conformidad con fines generales. A ver, ¿qué entienden ustedes con fines generales? Tal vez para que la empresa pueda mostrar a sus interesados la información financiera así, digamos, ahí sí que la situación general, ¿verdad? No específicamente para un préstamo bancario, no específicamente para un socio o para una inversión, ¿verdad? Sino Sí, por para ahí va cualquier el tipo. asunto, ¿verdad? Ustedes. Que los estados financieros, generalmente, va ustedes, las empresas que cotizan en bolsa o que están obligados a presentar sus estados financieros, pues su fin es que no es un informe solo para José, o no solo es un informe para el Axel, o no solo es un informe para el banco, o no solo es un informe para la SAT, sino significa que cualquier persona que va a tener acceso a esa información la va a poder leer. Por ejemplo, Cemex, ¿va usted? Cemex es internacional. Si yo coloco y cotizo en bolsa, ¿va usted? Si yo pongo estados financieros, Cemex,
Es decir, mire, los balances de Cemex, ¿verdad? Son los siguientes. O sea, la información está en internet. Miren, está su efectivo, está, o sea, todo su estado financiero está publicado a ustedes. Si yo quisiera los informes de auditoría, también los puedo encontrar, ¿verdad? Porque aquí reportes Latam, ¿va? Ustedes miren, hasta la misma empresa dice, mire, este es nuestro informe, estos son nuestros informes, los estados financieros para el primer T o el primer trimestre, los estados financieros consolidados, y por acá le debería aparecer, mire, el informe de auditoría, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es esto a ustedes? Que es el informe integrado. Si yo me voy, valga la redundancia, a los estados financieros de Volvo, yo también los encuentro a ustedes. A pesar de que esté en Guatemala, a ustedes, miren. Y estos son los consolidados. Bueno, obviamente no está por país, pero sí se mide. Ah, mire, si usted quiere saber cómo Walmart ha crecido en los 10 años, inclusive hay un estado financiero de 10 años, ¿va? Ustedes, hay un histórico de ventas, hay un informe anual del 2021, 2020, 2019, 2022, que ya está acá, ¿va? Ustedes. O sea, yo tengo acceso a toda esa información, ¿va? Ustedes miren. Dice que hay un resumen financiero de 10 años, hay cifras relevantes, el informe de verificación independiente, que es el del auditor, ¿mire? La auditoría la hizo KPMG, ¿va? Ustedes. Y lo hicieron, lo consolidaron en México, ¿va? Ustedes, miren. Informe de aseguramiento, ¿va? Ustedes, de la seguridad. Bueno, este fue de aseguramiento, no fue de auditoría. Información para inversionistas, ¿va? Ustedes. Miren, aquí está el informe de auditores. Estados financieros consolidados del 2021 y 2022. Y aquí está el informe de auditoría. Miren, en nuestra opinión, los estados financieros presentan una información razonable. Entonces, esos son los fines generales. Que cualquier empresa o cualquier persona puede entrar a Internet y puede ir a buscar la información. O sea, que no es específicamente para un rubro, sino que son para todos los usos, para clientes, para proveedores, para la gente que quiere, hasta para los políticos, ¿va? Ustedes, o sea, para todos sirve, o sea, cualquier persona que quiera ver la información de la empresa. Luego tenemos informaciones con fines generales, o sea, un marco de información financiera para satisfacer las necesidades comunes. ¿A qué nos referimos eso? Pues, información para fines generales, nos podemos ir a las normas internacionales, las NIF, ¿verdad? Ustedes, que fue preparado bajo NIF, o en su defecto, otro que es fines generales son las US GAAP, que son las normas internacionales de contabilidad para Estados Unidos. Entonces, ¿por qué fines generales? Porque si el estado financiero lo ven en China, lo ven en Japón, lo ven en Londres, lo ven en España, lo ven en Alemania, lo ven en Guatemala, lo ven en México, lo ven en Estados Unidos, significa lo mismo, independientemente si está en español o inglés. O sea, efectivo, la estructura, activo corriente, activo no corriente, va a ser lo mismo en todos esos países. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con un estado financiero basado en decreto 10-2012? Acuérdense que el decreto 10-2012 les da una estructura del estado de resultados, por ejemplo, a ustedes. ¿Por qué? Porque dice, mire, usted para determinar sus costos y gastos deducibles, o sea, viene usted y dice, mire, usted para determinar dice que hay costos y gastos deducibles. Entonces el estado de resultados se modifica, ¿va? Ustedes. Porque dice, mire, usted va a tener costos y gastos deducibles, ¿verdad? Va a tener costos y gastos no deducibles. A eso usted le va a aplicar un porcentaje de impuestos. Entonces lo que le está dando es una estructura del estado de resultados. Le está dando una estructura de cómo determinar sus ganancias. Entonces, si yo mando un informe donde el estado de resultados va bajo la estructura del ISR,
pues en Alemania, en Japón, en China, en México, me van a decir, ¿y usted qué me está hablando de costos y gastos deducibles? Eso solo aplica para Guatemala, no aplica para el resto del país. Y entonces habría que hacer un informe para Guatemala y uno a nivel general, ¿va ustedes? Entonces aquí, estos son los dos conceptos más importantes que usted debe aprender. Los estados financieros para fines generales es que cualquiera va a tener acceso a ellos, y marco de información con fines generales proviene de lo mismo, o sea que cualquier persona en cualquier parte del mundo va a entender los estados financieros. Opinión no modificada. La opinión no modificada se refiere que todo está bien, ¿sí? O favorable. Y comúnmente le llamamos opinión limpia, ¿va ustedes? Entonces tenemos una opinión no modificada o favorable o limpia y expresamos que concluye que todo ha estado material y que está todo razonable. Bueno, entendemos por estados financieros en esta NIA se refiere al conjunto completo de estados financieros. A ver, ¿cuál es el conjunto completo de estados financieros, chicos? Estado de resultados, balance general o estado de situación financiera, estados de cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo, notas a los estados financieros. Correcto, los 5, ¿verdad? Ustedes, los 5 elementos, dijeron por ahí, ¿va? El quinto elemento, cabal, ustedes, el conjunto de estados financieros se refiere, o sea, si hablamos estados financieros, vean que hasta está en plural, ¿va? Ustedes, estados financieros, ¿qué se refiere? Media vez usted diga estados financieros, automáticamente es el conjunto completo de estados financieros. Como lo mencionaban, estado de resultados integral, estado de situación financiera, cambios al patrimonio, estado de flujos del efectivo y notas a los estados financieros. Si se escucha que diga normas internacionales de información financiera, pues hace referencia a las normas internacionales de información financiera, NIF, emitidas por las normas internacionales de contabilidad y las normas del sector público. Se refieren a las NISSP. Entonces, ojo, ¿va? Si hablamos de normas internacionales de información financiera, son NIF. Y si habla de normas internacionales para el sector público, son las NISSP. Entonces ya tenemos los 3 conceptos claros. Forma de la opinión. Pues el auditor dice que opinará o expresará una opinión no modificada, favorable o limpia cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y el auditor expresará cuando una modificada, ojo, porque entonces aquí entra otra opinión modificada, que es la NIA 705. Entonces tenemos opinión no modificada, eso es la NIA 700, se llama favorable, y una opinión limpia. Y tenemos una NIA 705 que nos habla de opinión modificada, y entre las opiniones modificadas a la desfavorable, que también se le conoce como adversa. Tenemos una opinión con salvedad y tenemos una opinión de negación
una denegación o abstención. Entonces, ¿cuántas opiniones hay? 4. O sea, es una favorable, una desfavorable, una con salvedad y una denegación de opinión. ¿Dudas con eso? Por el momento no, Lick, gracias. Por el momento no, Lick, gracias. Ok, sigamos. Yo ¿De sí qué tengo una depende? duda, licenciado, perdón. Claro, cuéntame. Por ejemplo, cuando uno entrega la declaración de IVA del ISR anual, pide la opinión del auditor en el formulario. Y hay una, creo que era no calificada, pero eso no la veo acá en el listado, o esas serán otras opiniones. No, bueno, es por el término, ¿va ustedes? Porque la NIA 2016 traía la opinión calificada y no calificada. ¿Sí? Entonces, si es una opinión no calificada, ¿qué cree que es? La denegación. No, es esto, ¿eh? Está favorable. Es una favorable. O sea, lo que le están pidiendo es una opinión limpia. Sí. O sea, la mejor, ¿cuál creen que, bueno, ahora platiquemos de las opiniones. ¿Cuál creen que es la mejor opinión entonces de esas 4? ¿La limpia o la favorable? La limpia o la favorable. ¿Cuál creen que es la peor opinión que puede darle la opinión el auditor? La de abstención. La denegación o abstención, ¿va ustedes? ¿Por qué? Miren, pues. Vamos a hablar de eso en la NIA 705, ¿va ustedes? Pero, específicamente, si la opinión es limpia, usted está diciendo, mire, todas las opiniones o todos los estados financieros o el estado financiero presenta razonablemente las cifras al estado financiero. Entonces, eso no afecta, ¿sí? Si le damos una opinión desfavorable, usted está diciendo, mire, hay errores que no se corrigieron y los estados financieros no presentan razonablemente las cifras. O sea, ojo con eso. O sea, está diciendo que no presentan razonablemente las cifras. ¿Qué significa eso? Que no, que caja de bancos, y obviamente se razona con las cifras, que no hace un ajuste de inventario, o sea, no está, o sea, es decir, que si son 10 millones en el estado financiero, que no son razonables esos 10 millones. La tercera podría ser con salvedad, ¿va usted? Con salvedad es como cuando usted va a un restaurante y usted dice, mire, todo estuvo rico, pero no me gustó la sopa. O todo estaba rico, pero no me gustó la ensalada. O estaba rico, pero algo de la ensalada no me gustó, o algún condimento no me gustó. Sí. Me salió una sopa, me salió un cabello en la sopa, ¿va usted? Entonces, con salvedad es que está bien, pero que hay algo malo a ustedes. Hay algo malo que no se corrigió, pero no afecta grandemente los estados financieros. Por ejemplo, podría decir, mire, las cifras de los estados financieros presentan razonablemente las cifras, excepto por inventarios que no se permite el ajuste de 1 millón, por ejemplo. Excepto por o salvo por, porque se puede usar las dos, ya sea excepto o salvo por cuentas por cobrar que no nos permitieron hacer el ajuste de 100,000 quetzales o, bueno, tendría que ser bastante, 600,000 quetzales, que no se cuenta una política de cuentas incobrables y no se va a recuperar. ¿Estamos? Y la denegación, como ustedes decían,
como ustedes mismos dicen, pues es una de las peores que le pueden dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos y decimos, miren, tus estados financieros, no me diste acceso, no me diste tanto, que los estados financieros están tan malos, tan malos, tan malos, que mejor ni opino, ¿sí? ¿Dudas? Por el momento no, Lee, gracias. Obviamente, por eso les decía, ¿verdad ustedes? Vamos a hablar de la 705, que ahí habla de la salvedad. Bueno, ¿qué debe contener el informe entonces? Primero dice que debe llevar el informe de auditoría, y este es como el formato o el machote para todos los demás informes. Ojo con esto, ¿va ustedes? Porque ustedes van a empezar a buscar formatos y la versión a partir del año 2016, la opinión del auditor va al principio. Antes del 2016, la opinión iba como en medio o al final. Pero en el 2016 dijeron, mire, pero si lo que más importa es saber si los estados financieros están bien o mal. O sea, ¿qué tanta casaca usted le ponga al informe? Realmente yo firmo, ¿sí? O no sé qué discutieran, ¿va? Ustedes, esas grandes mentes pensadoras del mundo de la auditoría y financistas y demás, ¿va? Ustedes, pero tienen lógica. Un director lo más que tiene son 5 minutos y lo más que quiere ver es si los estados financieros están bien o mal. Pienso yo, opino yo. Entonces, esto fue el cambio más sustantivo, ¿verdad? Del 2016. Y a partir del 2016 se quedó que la opinión del auditor esté arriba. ¿Por qué se lo digo? Bueno, aquí todos son fresquecitos, ¿verdad? Pero en las tutorías me he tomado con alumnos que igual, ¿verdad? En las tutorías les damos material, les damos los modelos y todo. Pero como tienen como 10 años sin estudiar y todavía tienen sus informes guardados de hace 10 años, a la hora de subir el archivo, lo suben con la opinión hasta abajo o no lo suben con el formato correcto y pierden el privado por eso, ¿verdad? En el curso de auditoría 3 lo mismo, ¿verdad? Si usted me sube un formato donde la opinión está hasta abajo, por el formato pierde. ¿Por qué? Porque por eso estamos leyendo NIAS 2018, o sea, las normas vigentes. Otro amigo, bueno, mi jefe, mi jefe me dice, ¿vos sabes cómo aprendí yo a identificar los estados financieros bien? Me dijo, no. Había un docente, ¿verdad? Usted que era muy bueno para contabilidad. Muy, pero muy bueno. Explicaba muy, pero muy bien conta, 3 y 4. Que el licenciado se llama Oscar Pérez y Pérez. Es muy bueno. O sea, es de los mejores que hubo en la facultad explicando conta. Él se jubiló por problemas del corazón. Era tan bueno que explicaba que, miren, yo recibí clases con él y se le llenaban sus salones y todo. Pero había un defecto a usted, no todo es perfecto en esta vida. Si usted se equivocaba a la hora de nombrar sus informes, perdía puntos. Entonces mi jefe, ¿verdad? Me contaba que en su examen final, él no le puso estado de situación de resultados y de hecho el estado de situación financiera dice al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque es acumulativo y hace un corte. Él dice que lo tiene tan presente que le puso del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se examinó. ¿Y saben con cuánto perdió el curso? Perdió el curso con 59. Y literalmente cuando fue con el licenciado, dice que le dijo, es que usted identificó mal los estados financieros y yo se lo dije en la clase. El que identifique mal los estados financieros va a perder mi curso para que aprenda a identificar los estados financieros.
para que aprenda la NIC 1 a ustedes. Esto es lo mismo a ustedes. Si ya la NIA les está dando el formato, ¿por qué ustedes se desvían del formato? ¿Estamos, chicos? Sí, licenciado. Bueno, entonces el informe de auditoría dice que se ha escrito, no es verbal, ¿verdad? Entonces, parte principal es escrito. Lleva un título, lleva un destinatario, lleva la opinión del auditor, ¿verdad? Luego lleva la sección del auditor, luego lleva los fundamentos de la opinión, luego lleva la empresa en funcionamiento, que eso es la NIA 570, llevan las cuestiones claves de la auditoría, que eso es la NIA 701, lleva otra información cuando corresponda, eso es la NIA 720, lleva toda la parte de la responsabilidad con los estados financieros, o sea, las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la dirección, las responsabilidades del auditor, ¿verdad? O sea, ¿quién es responsable de quién, verdad? Por ejemplo, la dirección es de elaborar los estados financieros y del auditor, pues, emitir una opinión. Y aquí está toda la explicación, o sea, prácticamente lleva los párrafos que lleva el informe y sus, pues, explicaciones como tal. Nombre del socio del encargo, pues es la persona que está firmando. Lugar y fecha, creo que sería firma del auditor, dirección del auditor, fecha del informe y listo a ustedes. Eso es un informe. Ahora veamos, porque esto tiene un modelo a ustedes. Hoy vamos a ver teoría y el próximo sábado vamos a ver un caso práctico. Ejemplos del auditor emitidos por un auditor independiente. Informe de auditoría sobre estados financieros de una entidad que, pues, que está razonable a ustedes. Vean, aquí inicia el modelo. Informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Lleva a los accionistas de la empresa ABC, informe sobre auditoría de estados financieros y la opinión, ¿verdad? Hemos auditado los estados financieros de la empresa, o sea, ¿qué está diciendo? Hemos auditado los 5 estados financieros de la empresa o la sociedad ABC, la sociedad, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre, el estado de resultados y bla, 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 ¿sí? ¿Qué es lo que me llama la atención? Esto a ustedes. En nuestra opinión, los estados financieros reflejan razonable o presentan razonablemente los aspectos materiales al 31 de diciembre. ¿Sí? Esta es una opinión limpia. Cuestiones claves, pues dice que son todas aquellas cuestiones que me llamen la atención según la NIA 701. O sea, tendría que yo leer la NIA 701. ¿Verdad? Que eso tal vez lo dejamos de tarea. Lean la 701 y que entienden por cuestiones claves de la auditoría. O la NIA 720 a ustedes, que también habla, la NIA 701, la NIA 706, habla de párrafos de énfasis, párrafos de otras cuestiones, y la NIA 720 de otra información. Estos prácticamente es copy-paste. Se copia en Word y así se va. No se modifica nada a ustedes. Esto sí fue algo de informes requerimientos legales. Si no, solo se coloca no existen requerimientos legales y listo. Vean, eso es un informe. En la vida real, ¿cómo es un informe? Vamos a ver.
Ah, la pusieron en pequeño, miren ustedes. Información financiera. Aquí está. Al 2022, o sea, ¿cómo cerró el Banco Industrial? Dice, miren. Banco Industrial, Sociedad Anónima, Estado de Financieros. Dice, este informe contendrá balance general, estado de resultados, movimiento de capital, flujo de efectivo y notas, más el informe. ¿Qué tipo de informe es este? ¿Corto o largo? Corto. Es un informe corto a ustedes. Y vean el informe. Por KPMG, va ustedes, una de las 4 grandes firmas del mundo. Dice, miren, hemos auditado los estados financieros del Banco Industrial en adelante del banco, los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2022 y los estados de resultados, tal. O sea, si ustedes ven, en nuestra opinión, presentan razonablemente los estados en todos los aspectos materiales. ¿Qué opinión dieron? Dieron una opinión limpia a ustedes. Asuntos de énfasis, miren. Cuestiones claves de la auditoría. Responsabilidades de la administración. Responsabilidades del auditor. Y ahí están las 3 páginas del informe. Y luego viene los estados financieros, que en algunos casos, dependiendo del auditor, ya le llama balance general auditado. ¿Por qué? Porque ya fue auditado. Estado de resultados auditados. No, no necesariamente, o sea, eso ya es por costumbre de la firma o por costumbre del auditor, ¿verdad? Que adopta el apellido auditado. Pero según la NIF, pues no se le agrega nada más, ¿verdad? Sino estado de movimiento de capital contable, y como está en el informe de auditoría, uno asume que ya fue auditado. ¿Dudas al respecto con la opinión limpia? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Vamos bien, gracias. Hay más modelos, ¿va ustedes? Modelo 3. Por eso les decía, ¿va? O sea, si ya las mismas niñas les da el modelo, ¿por qué van y buscan otra? Bueno, las cuestiones claves, pues obviamente son aquellas cuestiones que nos llaman la atención, ¿verdad ustedes? Que son claves, ¿verdad ustedes? Dice, las cuestiones claves son aquellas cuestiones que al juicio del auditor profesional han sido de mayor significabilidad, o sea, que son de mayor importancia, y las cuestiones claves de auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. O sea, es decir, por ejemplo, si usted encontró alguna deficiencia al control interno, la puede, o sea, es decir, de todas esas deficiencias, la que más le llamó la atención, la puede colocar. No necesariamente tiene que ser que siempre las va a colocar, ¿verdad? Usted. Pero, si usted las va a colocar, dice que deberían ser las áreas de mayor riesgo, los juicios significativos y los hechos o transacciones que mayor le hayan llamado la atención. Y generalmente este párrafo inicia sin modificar nuestra opinión, o sea, porque las cuestiones claves ya no modifican la opinión, solo son como un agregado, ¿sí? O sea, yo ya tengo la opinión que es limpia. Claro, cuéntame. Por ahí vi una mano levantada, un sonido. ¿Quién fue? No, nadie. Bueno.
Ahora lo que nos interesa a ustedes, ¿cómo determino yo si una opinión es modificada? O sea, ¿cómo llego yo a la conclusión si una opinión es desfavorable, si una opinión es adversa, o si yo tengo que dar la denegación de la opinión? ¿Sí? A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes? ¿Qué es lo primero que nosotros hicimos en la auditoría? A ver, chicos. ¿Cómo creen que determinamos la opinión no modificada? Si es salvedad, si es... ¿Qué es lo primero que usted tuvo que hacer acá para llegar a esta ruta? ¿Qué es lo primero que usted tuvo que hacer para hacer la planificación de la auditoría? O sea, tanto para la opinión limpia como salvedad, como denegación, hay un paso bien importante, ¿va ustedes? ¿Qué Bueno, creen que es ese paso? primero sería la propuesta, ya si la aceptan, empezaríamos a la planificación con esa visita preliminar que usted dijo. Ajá, pero Solicitar antes de esa visita información, preliminar, ¿qué más hay que hacer? obtener el archivo permanente, ¿no? Información sobre la empresa. Casi, pero adicionalmente a iniciar la planificación, ¿qué es lo que usted tiene que determinar? La propuesta también, Lick, no. No, a ver, busquen entre todas las niñas. A ver, chicos, hay como 100. A ver, por ahí alguien escribió. Delin Yulisa Lada Molina, la materialidad. Correcto. O sea, yo tengo que revisar a ustedes si la opinión, o sea, todo va basado en la materialidad. Si yo no he determinado mi materialidad, yo no puedo planificar. Si yo no he determinado mi materialidad, yo no puedo opinar, ¿sí? Porque yo no sé, la materialidad es el rumbo a ustedes. La materialidad es esa cifra que me dice si los estados financieros son razonables o están sobre la materialidad o están bajo la materialidad, ¿sí? Lick, pero solo una pregunta, pero Uh-huh. y eso la materialidad se saca al principio, antes de todo. Sí. Pero la materialidad tengo entendido que se tiene que sacar conforme la información de la empresa, o sea, dependiendo qué tan grande sea la empresa, dependiendo qué tan grande sea su capital, dependiendo qué tan grandes sean sus cuentas por cobrar. Uh-huh. Pero si eso se sacó antes de saber de qué se trata la empresa, ¿cómo podemos calcular la materialidad? Ah, porque la materialidad que es una cifra que usted conoció aquí. Por ejemplo, aquí
por acá mencionaron algo importante, ¿va ustedes? El archivo permanente. ¿Sí? O sea, cuando usted le pidió los estados financieros. Ah, ya, ahí están. Eso es lo que es, eso me queda duda. Sí. Entonces usted con los estados financieros pudo realizar la materialidad, pudo realizar la propuesta. Sí. O sea, hay requerimientos como tal. Por eso les decía, no es una hoja de ruta así como tal, ¿va ustedes? Porque pueden haber un par de pasos que hacen algunas firmas, ¿va ustedes? Porque aquí, inclusive, antes de dar una propuesta, usted tiene que evaluar si vale la pena. O sea, es decir, miren, realmente esa auditoría no vale la pena. No la vamos a realizar. Entonces, usted diplomáticamente, ¿verdad? Mire, agradecemos el habernos contactado, el habernos tomado en cuenta, pero por cuestiones laborales no vamos a poder llevar su auditoría. ¿Ustedes creen que hay firmas que rechazan trabajo, sí o no? Sí, ¿Verdad? Entonces, o sea, prácticamente todo depende de la materialidad. Lick, pero digamos, ¿usted cree que siempre se puede lograr detectar si puede tomar una auditoría o no? Miren, eso es complicado a ustedes porque, miren, usted puede decirme, mire, Lick, pero ¿por qué va a ir a regalar su trabajo? Usted me puede decir, mire, Lick, necesitamos una auditoría de estados financieros. Yo en base a mi experiencia, las horas hombre, en base a la materia, yo le puedo decir, ¿sabe qué? Le voy a cobrar 40,000 quetzales o le voy a cobrar 60,000 quetzales. Vienen estas firmas y dice, bueno, yo le voy a cobrar 120,000, yo le voy a cobrar 80,000, yo le voy a cobrar 30,000. Pero, por ejemplo, usted, José Rodrigo Orozco, se acaba de graduar, ¿sí? Y digamos que dan 30,000. No tiene trabajo. Tiene que llevar que comer a su casa, tiene que pagar deudas. Y usted dice, mire, ¿saben qué? Yo les voy a hacer la auditoría en 25,000. ¿Hay algo que se lo prohíba? No. Bueno, la ética, pero depende, dijo usted, de la situación. Ahí sí, como decimos, va, que él se haga bajado los choninos y que él quisiera hacer el trabajo, ese es otro rollo, ¿va usted? Que esté regalando su trabajo, ya es cuestión de él, ¿sí? ¿Sí? Así es, Lick, ok. Bueno, sigamos, ¿va ustedes? O sea, no hay una norma como tal que les prohíban a ustedes que si tienen que cobrar o las cifras como tal, ¿va ustedes? Al fin y al cabo, el juicio es propio, ¿verdad? Si usted calcula mal los tiempos,
Efectivamente, ¿verdad, Celeste? Afecta al gremio porque está devaluando la profesión. Como dijeron otros licenciados, ¿va? Usted está prostituyendo la profesión. Eso es cierto, ¿va? Ustedes. Yo lo que les puedo recomendar es que cobren lo justo, ¿verdad? Cobren lo justo, que no sea ni donde ustedes pierdan ni donde ustedes ganen mucho. No sé, va usted. No he tenido la experiencia de trabajar en una firma donde yo tenga que jugarme mi sueldo a través de una propuesta. Sí. No les puedo dar mayor consejo que de eso a ustedes, pero sí. Afecta muchas cosas, ¿va? Ustedes. Hay muchos factores, como les digo, bueno, en mi caso soy padre de familia, ¿va? Ustedes, y estar sin trabajo, o si solo de eso dependo, y no sé, ¿verdad? Ustedes, los que son padres entenderán, ¿verdad? Hay que llevar dinero a la casa, ¿va? Ustedes pagar casa, o sea, si usted no tiene trabajo, las facturas no, o sea, ay, pobre, no tiene trabajo, no tiene que pagar luz, ay, pobre, no tiene trabajo, no hay que pagar colegio. Ay, pobre, no tiene trabajo, no hay que comer, ¿verdad? Usted no, o sea, los gastos siguen, ¿verdad? Ustedes, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar servicios, hay que pagar colegio. Y quiera o no, ustedes, y es una oportunidad de ingresos, y oferta y demanda, y mercado. O sea, y usted sabe que lo va a hacer bien. Porque si lo hace bien, si no lo hace bien, ¿cuál es el castigo de nosotros los auditores si no lo hacemos bien? Juicios, ¿va? Ustedes, Una juicios, demanda. ir a ponerse al banquillo, según el Código Civil puedo ir a la cárcel. No sé, ¿va? Ustedes, o sea, son muchas cosas. ¿O qué opina, Celeste? Por ejemplo, en el año 2012, ¿verdad? O sea, por el 2012, cuando salió la actualización tributaria, un poquito antes, como el 2010, hubo una modificación que exigía que todas las empresas tuvieran sus estados financieros auditados, ¿no? Ustedes. Pero no había la suficiente cantidad de auditores. Entonces, auditores pagaban, cobraban 100, 200 quetzales. Mira, sí, tráeme el informe, yo te lo firmo. Tipo, véngase aquí enfrente del Ministerio de Finanzas y aquí le hacemos las cartas de recomendación, ¿va ustedes? Así, ¿va ustedes? Era tan, o sea, no había ni una preparación técnica, no había una planificación, no había nada. O sea, tráeme el informe, yo lo sé. Por tal de que cumplan, ¿va ustedes? Y si esa empresa quebraba, ¿va ustedes? Porque acuérdense que ahora, cuando usted emite el informe, también tiene que tener en cuenta la NIA 570, negocio en funcionamiento, donde usted como auditor tiene que garantizar la continuidad del negocio en marcha. Por lo menos un año más, ¿va ustedes? Bueno. Entonces, yo ya tengo la materialidad que me sirvió para mi planificación, que me va a servir para mi opinión y otras cosas. Bueno. ¿Cómo determinamos la opinión? Dice, opinión con salvedades. Si usted tuvo evidencia suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones individuales o agrupados son materiales, pero no generalizados. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Materiales, pero no generalizadas para los estados financieros. Usted da una opinión con salvedad. O sea, palabra clave, que son materiales, pero no generalizadas. Un porcentaje como tal no hay para ustedes, sino que dice que sobrepasan la materialidad, o sea, puede ser un 5, un 10%, un 6, 7, 8, pero que no son generalizadas. Es decir, que no van a afectar todos los estados financieros. ¿Qué cuenta podría afectar todos los estados financieros? Por ejemplo, las ventas, ¿va? Ustedes. Yo tengo un ajuste en ventas que no me lo aceptan, pues me va a afectar el estado de resultados porque no lo voy a ver reflejado en caja. Perdón, el estado de resultados porque no lo estoy viendo reflejado en ventas. Por ende, si no lo reflejo en ventas, no lo veo en el estado de situación financiera, en las cajas o cuentas por cobrar.
Si no lo registro ahí, no tengo visibilidad en el cash flow y por ende no tengo cómo afectó el estado de resultados, va a afectar mi cambio en el patrimonio y obviamente las notas a los estados ya están afectadas, ¿sí? Entonces, si hay un ajuste o sea, no nombres claros, un ajuste, por ejemplo, en ventas, que bien es el corazón de la empresa o que es un rubro muy importante, ventas, no me aceptan un ajuste en ventas que sobrepasa la materialidad, pues yo puedo dar una salvedad, ¿sí? Pero también, ¿verdad? O sea, aquí dice teniendo evidencia, o sea, es decir, yo hice mi circularización de saldos, yo confirmé saldos, o sea, todo, a ustedes, pero yo tengo evidencia. Pero también, si no tengo evidencia, pero el monto no es material, también puedo dar una salvedad. Entonces, ¿por qué se da una salvedad? Si usted tiene o no tiene evidencia, pero los ajustes son materiales, pero no generalizados, yo doy una salvedad. Siguiente, opinión desfavorable. Vamos a dar una opinión desfavorable o una opinión adversa cuando habiendo tenido evidencia. ¿Cuál es la palabra clave acá? Tener evidencia. O sea, yo tengo evidencia suficiente y adecuada. Concluimos que las correcciones son materiales y generalizadas. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de ventas a ustedes. No se ajustó ventas y ventas afecta a un 25% de los estados financieros. No se ajustó inventarios, porque obviamente al no ajustar ventas, no ajusté el costo de ventas y afectó los inventarios. Entonces tengo inventarios y tengo ventas, y los inventarios son un 15% de los estados financieros, por ejemplo. Entonces ya un 25 más un 15 ya es un 40% de los estados financieros. Yo puedo decir, mire, realmente la opinión es que los estados financieros no presentan razonablemente las cifras, porque no se ajustaban las ventas y no se ajustaban los inventarios, y eso hace que el 40% de todos los estados financieros tengan una corrección material, una incorrección material. No me gusta dar porcentajes porque realmente esto no debería basarse en porcentajes, ¿sí? O sea, no les puedo decir, mire, si el 50% es afectado, ya de una salud, eso no. Van a oír, bueno, no sé quién va a venir a la charla, pero para que ustedes lo tengan presente. No es la mejor forma de decir un porcentaje. ¿Por qué? Porque es a juicio del auditor. ¿Estamos? ¿Dudas? No, licenciado. Ok, sigamos. La tercera opinión es la denegación de opiniones. La denegación o abstención de opinión dice que el auditor se denegará o denegará la opinión cuando pueda, cuando no, vean, cuando no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada. Y las incorrecciones pueden ser materiales y generalizadas. ¿Cuál es la palabra clave? No tener evidencia, y las correcciones son materiales y generalizadas.
¿Cuál es el cuadrito que ustedes deberían tener, pegar, recortar, para que cuando ustedes todos los días se levanten, se acuesten, en vez de ver el celular, lo tengan presente? Es este, miren. Este cuadrito de la página 867, recórtenlo, péguenlo, mándenlo a agrandar, ténganlo ahí pegado en la pared donde duermen, para que cuando usted se despierte lo lea todos los días. Entonces, vean pues, los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Material, pero no generalizado. Opinión con salvedad. Si es material y generalizado, desfavorable o adverso. ¿Sí, Bernard? Bernard Palacios se levantó la mano. Cuéntame, Bernard. ¿No? Bueno, volviendo al tema, va ustedes. Este cuadrito es el que tienen que recortar, va ustedes. Lo tienen que tener en su... Antes de ver Facebook, léanlo. Antes de ver TikTok, en vez de andar viendo a los políticos que andan bailando con la canción del chicharrón, vean este cuadrito, ¿va ustedes? Antes de entrar a Twitter, antes de perder tiempo en las redes sociales, vean este cuadrito, ¿sí? Entonces, volvamos. Yo tengo evidencia, pero el efecto es material, pero no generalizado. Doy mi opinión con salvedades. Los estados financieros contienen correcciones materiales, o sea, el efecto es material y generalizado, y yo tengo evidencia, yo voy a dar una opinión desfavorable. Imposibilidad de obtener evidencia, o sea, no hay evidencia. El efecto es material, pero no generalizado. Yo voy a dar una opinión con salvedades. Pero si el efecto es material y generalizado, yo voy a dar una abstención de opinión, o en este caso me voy a abstener de opinión. Pero si se abstiene, ¿significa que no emitir un informe? No, si yo me abstengo, hay un modelo de abstención de la opinión. ¿Sí? O sea, se da por escrito. Recuérdense, la primera cláusula es que se da por escrito. ¿Sí? ¿Cómo sé yo qué tipo de opinión dimos? Bien. Generalmente es el párrafo. Pero lo más importante es que de una vez le decimos, mire, opinión con salvedades. Hemos auditado los estados financieros y tal, ¿verdad? Esto es párrafo, como introductorio. ¿Qué se hizo? ¿Y qué es lo básico? En nuestra opinión, excepto por los efectos, era lo que yo les decía, puede decir salvo o esta palabra, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan razonablemente. ¿Y cuál fue ese efecto? Venimos y abajo detallamos ese efecto. Las existencias o los inventarios de la sociedad se reflejan en el estado de situación financiera por 5 millones. La dirección no ha registrado las existencias al menor de los importes a su costo o valor de realización sin que se reflejen únicamente el costo. Esto supone un incumplimiento de NIF. ¿Por qué? ¿Qué dice la NIC? La NIC o NIF, ¿cómo deben registrarse los inventarios? NIC 2, inventarios, ¿va ustedes? Los inventarios se registrarán al costo o al valor neto de realización al menor de los dos. Entonces, aquí lo que están calificando es que no están cumpliendo con la NIF. Entonces, que está el monto, pero que no está de acuerdo a NIF. Entonces, por eso se dio la opinión con salvedades. Cuestiones claves de auditoría, bla, 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 es el mismo modelo. Vean. Esto significa vaya y cópielo de la NIA 700, ¿sí? O sea, no, porque eso también ha pasado con los alumnos de los privados, ¿no? Uno le dice, mire, es que el modelo está ahí. Pero dice, responsabilidad de la dirección, dice, informe de conformidad NIA 700, véase. Y tal cual, esto ponen en el informe, ¿va usted? Si no, lo que está diciendo la NIA es, vaya a la NIA 700 y copie este párrafo y péguelo acá. Vaya a la NIA 700, copie el párrafo y péguelo acá. O sea, aquí están los títulos, pero quiere decir, estos son los títulos,
y tiene que quedar igualito a las 700. Ojo con eso, a ustedes. ¿Se comprende esa parte? Sí, licenciado. Silic. Sí, no significa que copien literal, sino que vayan y copien de esa NIA y copien el párrafo. O sea, el modelo es como la estructura, pero no significa que está completo, ¿va ustedes? Una opinión adversa, vean, una desfavorable, dice nuestras cuestiones descritas. Pero vean, a diferencia del otro decía opinión del auditor, ¿verdad? La opinión limpia o nuestra opinión. No decía si era limpia, nada, solo decía opinión. Cuando es con salvedades lleva el apellido, ¿va ustedes? Opinión con salvedades. Opinión desfavorable. ¿Y por qué se dio una opinión adversa? Tal como le explica la nota X o nota de los estados financieros, el grupo no ha consolidado la sociedad, o sea, dejaron de incluir una sociedad. Debido a que no ha sido posible determinar el valor razonable de algunos activos y pasivos, pues básicamente no se puede opinar como grupo. O sea, esta es una opinión de grupo. Por ejemplo, que ustedes lo contrataran para CMI, ¿va? Ustedes lo contratan para que audite el grupo. El grupo sería Molinos Modernos, Pollo Campero, Pradera, Inmobiliaria. O sea, creo que tienen como 600, 700 empresas. Pero supongamos que las más conocidas, ¿va? Ustedes, Pollo Granjero, Pollo Campero, Molinos Modernos y la Inmobiliaria, Pradera, ¿va? Ustedes, esas 4. Que por X o Y situación no incluyeron a Campero en los estados financieros. Entonces, obviamente, ¿va? Ustedes, la opinión es adversa porque no están incluyendo toda la información. Y usted aquí tuvo evidencia, ¿sí? Eso es lo más importante, que aquí usted tuvo evidencia. O sea, tuvo acceso a las... ¿Qué puede limitar para que usted tenga, perdón, por qué no puede tener evidencia? Una limitación, ¿verdad? Usted no los dejaron confirmar saldos, no los dejaron ir a la toma física del inventario, no llegaron a los recuentos, no les permitieron acceso a alguna bodega, no les permitieron revisar documentación. Esas son las limitaciones. Por eso, algunos cuando uno no les da la información, vaya, ¿verdad? O sea, uno como auditor, mira, te la pedí 3 veces, no me la diste. Salvedad, ¿va ustedes? Dependiendo si es material o inmaterial. Denegación de la opinión o abstención. Esta es como la más difícil, ¿va ustedes? Bien. No expresamos una opinión, literalmente, miren. O sea, lo dejamos en escrito, pero estamos diciendo, no expresamos una opinión sobre los estados financieros consolidados y no hemos podido obtener evidencia de auditoría que compruebe, ¿va usted? Y entonces dice, la inversión del grupo en el negocio conjunto está registrado, la que representa el 90%, pero no nos ha permitido el acceso, ni la dirección, ni las auditores, ni la documentación. O sea, es decir, yo no puedo revisar el 90% de mis inversiones, que es el 90% de mi activo total, y nadie me dio acceso. Entonces, obviamente, solo por ese hecho, voy a calificar toda la opinión. ¿Dudas con esto? No, licenciado. No, Lic, gracias. Ok, dame un segundito, pues.
Denme un segundito, vamos a hacer una prueba corta para ver cómo están. Bueno, Lick. Ok, en el chat ya está el ejercicio. Y en este caso sería 2.15, se los voy a dejar por acá también. Ok, listo chicos. Empiecen a llenar pues. Todos pudieron acceder, ¿no? O solo Henry, ¿no? Yo sí, Lick. Sí, es que no está. Sin ningún Daban inconveniente. 12 respuestas, ¿no? Es el celular, Lick. Yo creo que es por eso, no me deja. Qué raro es, si no.
Lick, perdone, solo una pregunta, no logro entender. Claro, cuéntame. Dice, ¿se ha realizado la auditoría de estados financieros, los cuales fueron solicitados específicamente por un proveedor de la compañía para continuar con las relaciones comerciales correspondientes? Dichos estados financieros son solicitados anualmente en base a NIF para pymes. Y aquí la respuesta pues dice si es limpia, con salvedad, desfavorable o abstención. Sí, no, miren, generalmente así vienen el examen. De hecho, este lo copié del examen del año pasado, a ustedes. Ajá, en este caso se dio una opinión limpia. Sí, pero aunque no digan detalle, ¿verdad? No dice, por eso o sea, solo dice que o sea, ahí no dice que tampoco le están diciendo que le están solicitando, ¿verdad? Ok, gracias, Eric. Ahora, si le diera un poquito más de detalle, sí, usted podría decir, mire, doy o sea, ahí no se aceptó un ajuste, o hay incorrecciones, o esto, entonces ahí sí, ¿verdad? Ok, gracias, Eric. Veamos, pues ya va la mitad que respondió, así que si no es igual, les da la nota y cuáles fallaron, ¿verdad? Ustedes, para ver específicamente. Muy bien, la media anda entre, si hoy hubiera sido el examen de las 12 preguntas, hubieran tenido, por ejemplo, una persona 2 puntos, otra 8, 1, bueno, 0, 2 personas, o sea, falló todas, ¿va ustedes? 1 punto, 8 personas, 13 personas 2, 3 puntos, 12 personas, 6 personas 4, 10 puntos, 5 personas, perdón, 5 puntos, 10 personas, 6 puntos, 4 personas y 7, o sea, prácticamente ganarían 10, 4, como 25 personas. Y estas son las que más han fallado. Licenciado, a mí solo me calificó las primeras 2 preguntas, ella no. Sí, puede ser por eso, ¿verdad? Bueno, veamos, pues dice, si no lo pueden volver a hacer, no hay ningún problema. Yo recuerdo que acepta varias veces. La compañía no nos avisó de la toma física de los inventarios, ni nos ha entregado información por los demás rubros de la compañía. Entonces, aquí tenemos 2 opciones. No nos informó y tampoco nos dio los rubros de la compañía. En este caso puede ser salvedad o puede ser una abstención, ¿verdad? Efectivamente, aquí lo vamos a corregir. Y esto sería una abstención. Si bien es cierto, no me están dando un porcentaje, las 2 son correctas, o salvedad o abstención, ¿sí? Porque no me dice, miren, porque puede ser una empresa que tenga poquitos inventarios, ¿sí? Pero por el grado de que tampoco me han dado más información de los rubros de los activos, me voy por abstención. Entonces, esa sería la correcta. Vamos con la siguiente. Sí, 53 personas lo obtuvieron bien. La empresa efectuó un cambio contable en el método de evaluación de los inventarios, que no es permitido por la NIF. El rubro es importante, pero no significativo. Entonces, ¿qué se da? Material. ¿Por qué? Porque usted tuvo la evidencia, determinó que es algo que no es permitido en NIF, y el rubro, la palabra clave, busque la palabra clave. Es importante, pero no generalizado o no significativo en los estados financieros. Entonces, es material, pero no generalizado. Salvedad. Tercera pregunta. Los estados financieros de la empresa reportan resultados adversos en los últimos 4 años, lo que representa el 75% de capital. La compañía no tiene un plan para la recuperación de dichas pérdidas. Bueno, aquí literalmente es una opinión desfavorable, pero de eso tal vez vamos, si nos da chance, vamos a hablar. Si no, por favor, investiguen la NIA 570. ¿Por qué la NIA 570 todavía puede modificar la opinión? O sea, es decir, yo ya sé que voy a dar una opinión limpia, pero antes de dar la limpia tengo que ir a revisar la NIA 570, que es negocio en marcha.
Por favor, eso es bien importante. Lean la NIA 570 esta semana. Anótenlo ahí. No olvidar la NIA 570. Yo ya puedo tener una opinión con salvedad, pero si hay algo que afecta a mi negocio en marcha, yo todavía puedo cambiar mi opinión. Y al realizar las pruebas de dos inventarios se determinó un error en el método de evaluación, el cual es significativo, o sea, es material. La administración realiza la evaluación correcta teniendo un nuevo software. Para el año de auditoría se mantendrá el mismo saldo, es decir, no acepta el ajuste y el error es material. El rubro es importante para los estados, pero no determinante. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿va? El rubro es material, pero no generalizado. Bueno, sigamos, chicos. Los estados financieros representan a la empresa resultados adversos en los últimos 3 años, lo que representa el 70% del capital. Es subsidiaria de una empresa de renombre internacional, la cual ha enviado al auditor toda la evidencia en donde explica que las pérdidas y que a partir del 5º año comenzará a generar ganancias. La evidencia resultó satisfactoria para el auditor. Correcto, ¿va ustedes? Esta es una opinión limpia o limpia con párrafo de fundamento. ¿Por qué? Porque yo voy a explicar, ¿va ustedes? Yo la coloqué limpia, y me resultó mala. Igual sí. Puede ser limpia o... Lo que pasa es de que esto volvemos a lo mismo, ¿va ustedes? Yo la puse limpia con párrafo de fundamento y también no tenía mal. Ah, sí, es que no estaba calificada, pero ya está ahorita calificada. ¿Sí? ¿Por qué limpia con párrafo de fundamentos? Por la NIA 570. La NIA 570, así a grosso modo, usted nos habla de 3 escenarios posibles. Cuando la empresa no tiene buenos ratios financieros, a eso se le llama por problemas financieros, ¿no? Ustedes, que no tiene para pagarle a los proveedores, que no cobra a los clientes, que los índices financieros, o sea, eso lo van a ver en finanzas, por ejemplo, la liquidez, la estabilidad, la prueba del ácido, o sea, las 29 fórmulas que van a ver en finanzas el próximo semestre, pues no están bien, o sea, la empresa no tiene buenos ratios financieros, eso puede hacer que la empresa no vaya a continuar. En otros entran todos aquellos problemas legales que por problemas legales pueden cerrar. Ejemplo, en Guatemala, la mina, ¿va? Ustedes por problemas legales tuvieron que cerrar la mina. Y operacionales, cuando, por ejemplo, no tengo materias primas, entre esos problemas entra COVID, ¿va? Ustedes, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, si por COVID la empresa no podía continuar. Entonces, yo tenía que dar o sea, los estados financieros están bien, pero o sea, están bien que estén mal, ¿va? Ustedes, porque usted me va a decir, mire, pero ahí dice que la pérdida ha venido perdiendo los últimos 3 años. Aquí entraríamos con un detalle, por ejemplo, el Código de Comercio que habla. Si una empresa después de 3 años presenta pérdida, se debe de cerrar por oficio, ¿va? Ustedes. Así es el Código de Comercio. Entonces aquí habría que evaluar también, ¿verdad? Por ejemplo, en las firmas de auditoría se evalúa también aquellos, cuando una empresa tiene muchas pérdidas, si no hay que cerrarla por oficio, por ese párrafo que está en el Código de Comercio, que las empresas si tienen no me recuerdo ahorita si son 2 o 3 años, cuando ya reportan 2 o 3 años pérdida seguida, por oficio se tienen que cerrar las empresas. ¿Sí? Pero en este caso hipotético, digamos que los estados financieros tienen pérdida, pero como la evidencia resultó satisfactoria, lo que yo tengo que hacer es un párrafo con fundamento, o sea, es una opinión limpia. Los estados financieros presentan razonablemente las cifras que están en rojo o están en pérdida, pero el párrafo de fundamento va a decir que la empresa tiene problemas de continuidad de negocio en marcha o que ya fue previsto por la administración que, a ver, mis amigos que toman cerveza, en Guatemala, ¿qué marca sucedió esto? Todavía estaban en el colegio, en pañales, ¿va ustedes? Todavía estaban en básicos.
cuando se introdujo la Brava. Dígame una cosa, ¿le hizo cosquilla la Brava a la Gallo o no? No. ¿Y ustedes fueron al puerto y compraron cerveza a un quetzal o no? Ah, sí, la dan a billete. Casi que regalaba a ustedes. ¿Y por qué creen que no le hizo cosquillas a la Gallo? ¿Cuál cerveza suena más ahora? Porque la Brava ya no suena, o suena, ustedes han visto anuncios. Yo hasta ahorita, haciendo ahorita el análisis de este caso, yo no veo anuncios de Brava, ustedes han visto. Ni en la radio, ni en la televisión. ¿Sí o no? No, Lick. ¿Cuál suena más? La Gallo y sus afiliadas. Ice, va a decir este. Bueno, que eso fue otro caso de éxito de la Gallo, va usted. Vieron la Gallo que la Brava sacó cerveza a Quetzal y vino la Gallo y lo que hizo fue sacó la Ice, va usted, la cerveza para competir con la Brava. Pero ¿cuál está compitiendo ahorita en el mercado? Si tuvieran que hacer un análisis de mercado, ¿cómo creen ustedes que está el comportamiento del mercado? Sí, la Gallo tiene la delantera. Fíjense ustedes que yo, bueno, no les había contado a ustedes, pero por ejemplo, yo estoy estudiando una maestría en México y justo en eso, el primer semestre da un análisis, porque yo tenía, mi maestría es MBA, Maestría en Business Administration, o en español sería Maestría en Administración de Negocios con énfasis en análisis de datos o analítica de negocios. Entonces había que hacer un dashboard, ¿va usted? Y yo, ¿de qué hago el dashboard? Y se me ocurrió hacer el Power BI de cervezas, ¿va ustedes? Entonces comparé los años 2021 con 2020, o sea, los años COVID. De la base de datos que tengo acceso, ¿va ustedes? Solo para el 2020, miren, se vendieron 99 millones, o sea, de enero a junio, ¿va ustedes? 99 millones de quetzales. Y de ese mismo periodo, de enero a junio, solo en Guatemala se vendieron 126 millones de quetzales. ¿Sí? La preferencia de marca o cómo está el mercado es que la Gallo, la marca Gallo, vende 75 millones, la Modelo 14 millones y la Corona 11 millones y la Dorada 8 millones. O sea, si ustedes ven, Gallo manda el mercado, pero hay dos que le están haciendo ahora competencia a ustedes, que no le hacen tal vez la cosquilla, pero 11 más 14 ya es un 33% que le está robando la venta de Gallo, que es la Modelo y la Corona, y la Oda, que es de la filial, ¿va? Pero hoy Gallo sí tiene Modelo y Corona. Por aquí anda la Brava, ¿va usted? ¿Qué departamento es el más bolo? Digo, el que más consume cerveza, ¿no? Guatemala, ¿va usted? Guatemala, pero es porque tenemos más tiendas también, ¿verdad? En Guatemala, con 70 millones. Y tuvimos un 30% de crecimiento con respecto al año 2020, ¿va usted? La gente empezó a consumir más cerveza en el 2021. Ahorita no hice el análisis 2021 contra 22, sino esto lo hice el año pasado, ¿verdad? Pero hay análisis para eso también, ¿verdad? Pura pandemia ese consumo. Pura pandemia, ¿va ustedes? No, lo que pasa es que ahora sale más barato tomar cerveza que sodas. De gaseosa, dice usted. Cabal. Ni tanto usted, porque el SIX está a 50. Bueno, el rubro de cuentas por cobrar, que representa el 80% de los activos netos de la empresa, contiene errores. La administración no acepta ningún ajuste. ¿Qué opinión darían? Yo coloqué es favorable, pero me dijo que ninguna. El automático. El rubro de cuentas por cobrar representa, aquí asumimos que tiene evidencia, ¿va usted? Porque usted llevó los ajustes. ¿Sí?
Entonces dice, el rubro de cuentas por cobrar representa el 80% de los activos netos de la empresa, contiene errores. O sea, aquí usted hizo las pruebas, pero la administración no le aceptó ningún ajuste, entonces la opinión es desfavorable. Yo coloqué esa LIC, pero no me... Sí, ahorita sí, por eso estamos repasando aquí, ¿va? Si no, vuelvan a hacer el examen. Gracias, LIC. Los estados financieros tienen errores significativos debido a la no consolidación de una subsidiaria. Se considera que los errores son significativos y determinantes para los estados financieros. La compañía no nos entregó ninguna documentación para poder determinar los efectos. Abstención. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia. ¿Estamos? Durante la auditoría realizada se propusieron ajustes por 1 millón, los cuales no fueron aceptados por la gerencia. Dicha cantidad no sobrepasa la materialidad determinada en la planeación de la auditoría. O sea, me dice, mire, Lick, pero es 1 millón el ajuste. Sí, pero no sobrepasa la materialidad. Limpia. ¿Estamos? Lick, pero es 1 millón. ¿Podría ser limpia con fundamento, Lick, pero? Nada, porque ahí se ve. No sobrepasa la materialidad. Ok, queda claro, gracias. Por eso hablamos de la materialidad. La clave es determinar la materialidad. ¿Estamos? Muy bien. Y volviendo al dashboard, ¿va? Ustedes imagínense, esa es una categoría. ¿Sí? 126 millones de quetzales en ventas, ¿va? Ustedes. De una categoría. De una empresa retail a nivel Guatemala. Sumémosle cereales, sumémosle leche que la gente consume, granos básicos. ¿Cuántos millones creen que venden? Solo ahí se las dejo a ustedes. Imagínense, aquí hay 126 millones. Supongamos que yo le estoy diciendo, mire, el ajuste es de 1 millón. Así se vería el ajuste, 1 millón sobre 126 millones. No es ni siquiera el por 100, ¿va ustedes? No es ni siquiera el 1%, es el 0.79. Ese millón le hace cosquillas a esta empresa que tiene 126 millones en ventas. No, va ustedes. Por eso les digo, no se tienen que ir por la cifra, se tienen que ir por la palabra clave. No sobrepasa la materialidad. A nivel NIA, sí es limpio, ¿verdad? Pero a nivel base ISR, ahí sí hay problema, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Depende de qué tipo de informe esté entregando. Gracias. Por eso propusieron ajustes, ¿verdad? Pues ni tanto, ¿va usted? Solo que sea un ajuste muy... De las ventas o algo. Debido al incumplimiento de varias obligaciones, la compañía ha perdido la franquicia por el que realizaba el 100% de las sus ventas. A ver, ¿qué se les ocurre? Un ejemplo de eso. Esto vuelve a ser la NIA 570. Ahora una pregunta. ¿Cómo se llama la empresa que vende hamburguesas con hados amarillos? Se llama McDonald's, ¿va ustedes? Pero cuando usted factura o compra en McDonald's, ¿cómo dice la factura? Hamburguesas de Guatemala, S.A. ¿Hamburguesas o industria de la hamburguesa? Industria de hamburguesas. A ver, chicos, que se han quedado haciendo horas extras, ¿va ustedes? Se llama industria de la hamburguesa. Ahora la pregunta del millón. Si Industrias de la Hamburguesa pierde sus franquicias, es decir, ya no puede usar el nombre de McDonald's en Guatemala, pero él tiene sus proveedores, o sea, la gente que le va a llevar pan, la gente que le va a llevar la carne, la gente que le va a llevar las papas. Y los uniformes ya no son grises o amarillos, sino ahora se llama Guateburger. ¿Usted compraría? ¿O cree que perdería ventas? Perdería ventas, Luis.
Pero si son los mismos restaurantes, son lo mismo todo, solo cambió el color y ya no se llama McDonald's, ahora se llama Whataburger. Va a depender. Porque la gente... Yo sí compraría. Unos sí, otros no. Otros dicen, no, se fue McDonald's, mejor voy a Burger King, va ustedes. O sea, es algo que no podríamos determinar, va ustedes. Sí, sí sufriría cambios porque mire, es el caso de pollo granjero. Muchos dicen que es el mismo de Campero, ¿ah? Pero hay unos que dicen que no y otros que sí, y al final, pues... Lo termina es comprando un dilema, uno. Sí, Campero y Granjero es la misma empresa, ¿va? Ustedes con las mismas sales, con las mismas preparación, tal vez no con los mismos cuidados, pero en teoría es el mismo, ¿va? Ustedes, en teoría, ¿va? Ustedes. Pero como usted dice, ¿va? ¿Qué prefiero? Campero, vaya, y uno va a Campero. A mí me ha pasado, por ejemplo, la pierna de Granjero es más grande que la de Campero. Y una vez va uno y dice, ay, no, mire, mucha eso, mejor hubiera comprado Granjero, ¿verdad? Me costaba 9. Y una pierna en Campero vale 15, ¿va? Ustedes. Al final uno termina comprando marca. Pues como usted dice, puede decir, no, muchas veces que Camperito es más rico, Granjerito es más rico. O sea, a gusto del cliente, ¿verdad? Sí. Todo lo mismo sucede con esto. Puede hacer que al perder la franquicia McDonald's pierda todas sus ventas. Entonces yo voy a dar una opinión. Pero ojo, ¿va? Ustedes, porque aquí si la empresa dice, mire, publíquelo. O sea, publíquelo que nosotros vamos a perder la franquicia. Usted puede dar una opinión limpia o una opinión con salvedad. ¿Por qué? Porque la administración está diciendo, publíquelo. ¿Sí? Ok, se ha realizado la auditoría de estados financieros, los cuales fueron solicitados específicamente por un proveedor. Esta es una opinión limpia, ¿verdad? Porque no dice, pues si fue con salvedad, extensión o adverso. Al realizar nuestra visita final se solicitaron conciliaciones bancarias al 31 de diciembre. Sin embargo, no se encontraban revisadas. Pues esta es una deficiencia del control interno. ¿Sí? Había documentación. O sea, realmente es un proceso como tal. No va a afectar mi opinión limpia, no va a afectar mi opinión con salvedad, no va a dar una desfavorable, una extensión, sino simplemente es una deficiencia del control interno. Y la compañía se encuentra demandada por un cliente en incumplimiento de contrato, los cuales la cantidad es importante, relativa. A la fecha de la terminación, se tiene incertidumbre si va a ganar o perder la demanda. Entonces, esa es una salvedad. ¿Por qué? Porque es importancia relativa, o sea, supera la materialidad. Para que esto sea limpio o con salvedad, yo debería tener específicamente cuántos es mi grado de aceptación del abogado. Que el abogado me diga, mire, según los abogados tenemos un 75% de probabilidad que se va a aceptar. Pero aquí tenemos incertidumbre, entonces es decir, no tengo evidencia. Entonces, tengo un rubro que es material, no tengo evidencia, pero tampoco es generalizado. Entonces voy a dar una opinión con salvedad. ¿Listos para el examen entonces? Sí, algo así es la serie de 10 puntos. Sí, Lick. Bueno, chicos, entonces les dejo. Que pasen feliz día. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, Lick, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Vuelvan a gracias, Lick. Fin de semana. Alba, Esther, por favor, vuelva a revisar NIA 700, vuelva a leerla más despacio durante la semana. La NIA 705 y NIA 570. ¿Estamos? Gracias. Buen fin de semana, Lick. Ok, feliz fin de semana.